Capítulo 6. Métodos de investigación empírica. La etapa inicial de todo proceso de investigación es la identificación de lo que podría clasificarse en cuestión a investigar. Esta puede ser la formulación de una hipótesis científica o un conjunto de hipótesis. Luego se procede a la comprobación de dicha hipótesis y por último se hace la inferencia de los resultados del diseño de investigación. Este capítulo presentará diferentes principios y conceptos utilizados en proyectos de investigación empírica que deben ser incorporados en cualquier diseño de investigación para asegurar la validez de los resultados alcanzados. Asimismo, se centrará en diferentes clases de diseño investigador y en la última sección se considerará brevemente la naturaleza de la hipótesis y su comprobación, así como las conclusiones a las que se puede llegar a partir de los proyectos. La investigación empírica se ocupa de establecer la relación entre variables y responder cómo cambia una variable cuando cambia la otra. Una variable simplemente representa la propiedad de un hecho o fenómeno asociado con un objeto particular. Se caracteriza por ser distribuciones de probabilidad y como tal se pueden denominar variables aleatorias. Por ejemplo, la rentabilidad observada de un valor será la realización de distribución de la rentabilidad de ese valor. Estas variables se pueden considerar dependientes o independientes. La independiente es la manipulada por el investigador. El efecto de esta variable es lo que se estudia, mientras que la otra mide la respuesta a la manipulación de la variable independiente. Esto implica relaciones de causalidad. Sin embargo, por su amplio desarrollo y conflictos a lo largo de la teoría, se escapa del estudio de este capítulo. Dentro del modelo de doble lenguaje visto en el capítulo 1, el sistema de medición definido se puede interpretar como las reglas de correspondencia, que vinculan la observación con la teoría. Por ejemplo, la temperatura que es una propiedad teórica se mide para determinar el calor en un cuerpo, que es la propiedad objetiva, con respecto a un estándar que es la norma de medición elegida. Las variables cuantitativas se pueden medir con un sistema en el que tanto la magnitud escalar como el referente están estandarizados, mientras que las variables cualitativas solo se pueden medir la magnitud escalar, la cual está estandarizada, como por ejemplo el sexo, la raza o la clasificación industrial, que pasaría a ser una variable nominal cuando hablamos en finanzas. Las variables cuantitativas también pueden ser de intervalos ordinales o de ratios. A menudo el investigador enfrenta un problema, y es hacer operativo un concepto de forma significativa, que contemple consideraciones tanto teóricas como empíricas. Por tanto, se debe considerar la validez constructiva de las variables que se utilizan. Un investigador difícilmente puede medir el nivel de estrés que un gerente financiero enfrenta en la presentación de los resultados trimestrales en una compañía. Un término importante a la teoría es la medición del riesgo del error de medición, es decir, el valor numérico asignado a una variable es igual al valor verdadero más un término de error. Estos pueden ser aleatorios cuando la expectativa del término de error es cero y serialmente independiente, que implica una distribución estacionaria que se llama ruido blanco. Generalmente estos términos de error generan un sesgo sistemático en la medición de la variable. Cuando el error de medición no es aleatorio, no se puede determinar el impacto direccional sobre dos variables a medir. En ambas clases de error, la fiabilidad de la variable medida se reduce directamente con la varianza del error de medición. Antes de discutir el término de error, se introdujo el concepto de estacionariedad. Una serie es estacionaria cuando su distribución conjunta y condicional es invariable con desplazamientos en el tiempo. En otras palabras, la medida y la varianza generalmente no cambian en el tiempo. Sin embargo, una serie que no es estacionaria se puede convertir en una que sí lo sea, diferenciándola, aunque se pierde información. En la mayoría de las disciplinas se tiene una noción bien definida de qué es experimento. Básicamente es el control dentro de un proyecto de investigación, estudiar el impacto de la variable independiente sobre la variable dependiente tratando de mantener lo demás constante. Sin embargo, en otras ciencias como las naturales y la psicología es más fácil el manejo de una variable independiente, y por tanto, los estudios que se realizan en el campo financiero se pueden tomar como cuasi experimentales, aunque es claro que esto conlleva una limitación en la inferencia de resultados. Por su parte, la validez interna refleja algo diferente respecto a los experimentos. Acabamos de ver el control sobre las influencias extrañas en los experimentos. La validez interna de un experimento viene determinada por la cantidad de control alcanzada en un estudio, es decir, cuanto mayor control se logra en el experimento, más alta es la validez interna. Cuando se dice que un estudio tiene una alta validez interna, se entiende que significa que los cambios de la variable dependiente han sido causados, principalmente por los cambios de la variable independiente, no por otros factores de confusión. Así,
la validez interna de un experimento determina si se pueden sacar conclusiones válidas de un estudio. Las deficiencias en el diseño de proyecto darán un lugar a estudios con poca validez interna. Validez externa. La capacidad de extraer conclusiones válidas de un estudio experimental es muy importante para cualquier proyecto de investigación. De igual forma, también es importante hasta dónde éstas se pueden generalizar a otras situaciones o estudios similares. Si esto se puede realizar, se puede denominar como validez externa. El investigador puede decidir si optimizar su validez interna o externa, ya que generalmente optimizar una dimensión tiende a reducir la validez de la otra dimensión. Esto se da de acuerdo a las prioridades del investigador, pero se puede decir que la investigación fundamental le da más importancia a la validez interna, mientras que los trabajos aplicados tienen mayor importancia a la validez externa. Los problemas que amenazan la validez externa se pueden agrupar en tres categorías. Validez de población, cómo elegir la población objetivo, cómo determinar la muestra, si esta es representativa o no, limitaciones del acceso a la información, el sesgo de la población, entre otras. Validez temporal. Este es el tiempo de estudio que se da en un periodo concreto y verificar si es aplicable a otros periodos, y más revisar si hay cambios estructurales en las variables que puedan afectar dicha validez. Facilidad para que los resultados sean generalizables. Esto se da más que todo por el entorno de la investigación y que estos puedan ser adaptables y generalizables a los experimentos que están siendo trabajados en el área. El uso excesivo de las mismas bases de datos, al haber muchas bases de datos sistematizadas en determinadas áreas de investigación, puede generar que estas se empleen en muchas investigaciones, lo que se puede generar que puedan haber sabotajes en la misma, generando resultados parcializados o sesgados, o por el contrario resultados muy similares y que no agregan nada por el uso excesivo de estas mismas bases. Diseños de investigación cuasi experimental. A través del diseño de un experimento, el investigador puede establecer el nivel de validez interna de este. Si el deseo de este es maximizar su validez interna, es obvio que el investigador diseña esta con el fin de maximizar la validez. El diseño del estudio es el plan que se adopta para poder dar respuesta a lo que se investiga. Para las áreas financieras y contables se consideran más que todo los siguientes diseños de investigación: diseño pre-test, post-test, diseño de series temporales interrumpidas, diseños correlativos y diseños ex post-facto. Diseños pre-test y post-test. Este diseño parte de que el movimiento de una variable independiente afecta a una variable independiente. Mide el cambio de la variable dependiente antes del estudio y después del estudio. Este diseño es muy sencillo en su realización, ya que solo se observa una variable frente a la otra. Mira los hechos de la variable en periodos determinados puntuales antes y después de la investigación analizada. El problema de este método es que su validez es muy baja, ya que al examinar una sola variable es muy difícil identificar la calidad de ésta y asegurar que ésta solo está influenciada por la variable independiente. Ya que el periodo de análisis observado puede ocurrir que hayan eventos que modifiquen la naturaleza de la variable, generando alteraciones en el resultado. Diseños de serie temporales ininterrumpidas. La principal diferencia con el anterior método es que toma una serie de variables dependientes que está influenciada por la variable independiente en los dos periodos de tiempo. Las variables que se definen son en su mayoría una serie temporal o cronológica interrumpida en los dos tiempos dados de los hechos que se analizan. Para este diseño no hay un límite de las observaciones, pero entre más se tengan disponibles es mejor el análisis. Los problemas de este estudio es que deben analizarse muy bien las variables, así como su relación con la variable independiente. Que estas series no tengan precedentes históricos o de otra naturaleza que afecten la dependencia de la variable independiente, además al ser una serie histórica o cronológica, en muchos casos no puede ser lineal, lo que demanda métodos estadísticos más sofisticados para poder modelar las series y hacer los análisis, así como revisar los resultados. Las investigaciones en contabilidad y finanzas se han centrado en la utilización de modelos explicativos que suelen utilizar variables dependientes e independientes. Los modelos más simples solo utilizan la correlación como método explicativo. En este tratan de ver cómo se comporta una variable con relación a la otra. Sin embargo, un inconveniente es que es posible que una tercera variable esté afectando el comportamiento de las variables de estudio. En este caso se usan modelos de regresión simple y series de tiempo para una mejor comprensión del comportamiento de las variables, con el fin de poder tener un modelo que pueda predecir de mejor manera el fenómeno de la investigación. Ahora bien, muchas veces se utilizan modelos ex post facto, que quiere decir que el modelo se plantea después de que el fenómeno suceda, por lo que el investigador no tiene control sobre las variables. Para esto se escogen grupos y el éxito de este modelo bajo este diseño dependerá de cómo se equiparen los grupos. Por otro lado están los diseños de investigación experimentales en el que el investigador tiene un control sobre las variables de estudio.
en el que escoge la variable dependiente y se observa su comportamiento de acuerdo a las variables independientes, por lo que se habla del uso de grupos múltiples. Es similar al diseño pretest posttest. Siguiendo con lo anterior y teniendo en cuenta que es necesario el planteamiento de hipótesis para poder llegar a una conclusión sobre el planteamiento de la investigación. Para esto se utilizan métodos de comprobación de hipótesis que suelen basarse en modelos estadísticos en los que cada prueba tiene una hipótesis nula y una alternativa, en la que dependiendo del nivel de confianza puede o no rechazarse la hipótesis nula de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno en una distribución dada. Es importante tener en cuenta que el resultado de la comprobación de las hipótesis puede tener dos tipos de error y que en muchos casos se encuentran relacionados a la técnica de muestreo utilizada.